procedo a darle el uso de la palabra a la concejal Carolina Arbeláez como integrante de la bancada de oposición de Cambio Radical. Concejal, tiene el uso de la palabra, secretario, si es tan amable, me va informando el tiempo. Adelante, concejal. Bueno, muchas gracias, concejal Gloria. Quiero saludar a los miembros de la administración que se encuentran hoy aquí presentes, a los que están desde la virtualidad, a los colegas y a la ciudadanía que está conectada a esta hora siguiendo este importante debate. No puedo dejar de pronunciarme frente a las reiteradas faltas de respeto por parte de estos funcionarios de la administración, al haber tenido que cancelar por 3 veces de manera consecutiva los debates de la oposición, precisamente por la falta de los funcionarios a este debate que ha sido citado varias veces, señor Personero. Y yo sí quisiera que usted ojalá nos pudiera informar qué ha pasado con el avance de la investigación de las faltas anteriores a los debates de oposición, porque se han tenido que cancelar y reprogramar por la ausencia de los funcionarios, siempre con algún tipo de excusa. Y yo quisiera arrancar este debate hablando un poco de las condiciones o de este año y medio de las condiciones que hemos tenido que vivir, que han sido muy difíciles. Y este último mes, pues ha sido el mes, yo creo que más difícil de todos los que hemos tenido que enfrentar durante la pandemia. Tenemos cifras de muertos históricas, récord de contagios todos los días. Por eso, en este debate quiero hacer un llamado para que la alcaldesa tome el control que no ha podido tener de Bogotá, para que ejerza como la jefe de policía, para que deje tanto populismo y pase a los resultados. La alcaldesa tuvo mano firme con los comerciantes, con los empresarios, tuvo la firmeza y la determinación para imponer cualquier cantidad de cuarentenas, que además acabaron con el sector productivo, con los empleos, pero no ha sido capaz de demostrar ni firmeza ni determinación con los vándalos y con los delincuentes que hoy se toman Bogotá. Las medidas de esta administración nunca han dejado de ser improvisadas. Las decisiones han dejado una crisis económica, han puesto en riesgo la salud, se han burlado de los estudiantes con la entrega de las tabletas, han tenido garantías unos más que otros, pero además el vandalismo y la inseguridad hoy gobiernan en Bogotá sin ningún tipo de autoridad. De verdad que yo no entiendo cuáles son las prioridades hoy de la señora alcaldesa. Se la ha pasado prometiendo como si todavía estuviera en campaña, así como lo hizo hace pocos días, cuando en un acto populista, en una alocución, con un gran sentimiento, nos llegó a todos al corazón y aquí todos los diferentes partidos se pronunciaron, que felicitaban a la alcaldesa por la conexión con la realidad. Pero miren ustedes, prometió 900.000 ayudas a 900.000 familias, empleos, educación. Y yo siempre he dicho que el discurso de una populista como Claudia López la llevó a ser hoy alcaldesa de Bogotá. Porque nos hemos llevado varias desilusiones, sobre todo para los que votaron por la señora alcaldesa. Hoy tenemos muchas promesas incumplidas dentro de las muchas que hemos tratado aquí en este recinto. Pero esas ayudas a 900.000 familias, lo hemos demostrado aquí, que la administración actualmente llega a no menos de 300.000 familias, porque la mayoría de aportes son del gobierno nacional, con una cifra que quieren hacer ver como renta básica, pero además de manera descarada, porque para mostrar resultados, hacen ver que las ayudas del gobierno nacional son parte de la estrategia del distrito para ayudar a los más vulnerables. Y es muy triste, de verdad, que se le mienta a los más necesitados y juguemos con sus necesidades. Lamentablemente estamos hablando de renta básica en Bogotá cuando este consejo aprobó solo 80.000 pesos y como lo denunció el concejal Emel, los giros están llegando por 37.000 pesos. Y es aquí donde hemos podido ver cómo el secretario de Hacienda ha desmentido a la alcaldesa y ha dicho que no entiende
¿Por qué la alcaldesa sigue insistiendo en hablar de una renta básica cuando pues nos falta mucho o les falta mucho para poder avanzar y llegar a lograr esa renta básica que necesitan los más vulnerables? Pero yo sí sé por qué insiste la alcaldesa en decir tantas mentiras, y es porque ella no tiene ningún tipo de vergüenza a la hora de mentirle a los bogotanos. Y es muy doloroso cuando 1.108.000 personas confían en alguna ayuda porque están en estado de pobreza extrema, como lo reveló recientemente el DANE, que en el año 2020 Bogotá retrocedió casi 10 años en materia de bienestar para los hogares. La gente está a punto de que no quiere que le prometan más, señores secretarios. Necesitan hechos, garantías para poder conseguir su sustento diario, que les permitan trabajar. Y para eso debemos salvar el tejido productivo que son quienes ponen los empleos. Por eso no podemos seguir estigmatizando más a los empresarios, a los comerciantes. Son ellos los que ponen esos puestos de trabajo. Y yo sí quisiera referirme, pues, a este tema, porque hoy los empresarios se sienten solos, los comerciantes se sienten solos y en medio de una incertidumbre por todo lo que está pasando. O dígame, ¿a quién le quedan ganas de emprender, de invertir cuando nos enfrentamos a una administración que pone a los comerciantes en el último punto de la agenda? Ojalá la secretaria de Desarrollo Económico, una mujer capaz que desafortunadamente no ha tenido el respaldo por parte de esta alcaldía, pudiera contarnos cómo va el avance en materia económica. ¿Cómo le estamos garantizando a los comerciantes la reactivación económica, la seguridad, la movilidad de sus trabajadores, que hoy no pueden llegar a sus puestos de trabajo precisamente porque no se pueden movilizar? ¿Cómo han sido esos alivios para que los que están quebrados por la pandemia y el paro se puedan recuperar? Esta administración obligó al cierre estricto de 153 días al año pasado en cuarentenas. Según datos aportados por FENALCO, y en este año van 58 días de cierre comercial. Esto sin contar, por supuesto, con medidas como el pico y cédula, toques de queda, cierres por UPZs o medidas de cierres por sectores comerciales. Se estima que en Bogotá hay más de 889.000 desempleos según el DANE, y ese es el impacto causado por la improvisación de esta administración con la pandemia. No están ayudando a conservar los empleos, ni mucho menos les interesa proteger a la empresa. Me sorprendió la alcaldesa el 25 de mayo cuando salió a decir que el tejido empresarial era una máquina. Apenas se dio cuenta que aporta alrededor del 30% del PIB de Colombia y ella simplemente lo vio por más de un año. Según cálculos de FENALCO, Bogotá, Cundinamarca, se han cerrado de manera definitiva cerca de 6.000 establecimientos comerciales, especialmente pequeños negocios de menos de 10 empleados, lo que implica una gran afectación social para las familias que pasan a engrosar las cifras del desempleo. Aunque se reporten cierres en todos los sectores comerciales, los más afectados indudablemente son el sector de bares, de eventos, calzados, comercios, de formato pequeño en barrios como son los salones de belleza y las misceláneas. Durante el 2020, FENALCO Bogotá midió periódicamente el ambiente comercial de los empresarios, concluyendo que durante el año anterior el 32% de los establecimientos comerciales en Bogotá cerraron de manera definitiva, lo cual equivale a aproximadamente a 58.000 empleos. Además, hubo caídas históricas en las ventas durante 3 meses que estuvieron por encima del 80%. Las pérdidas durante el 2020 en general por las restricciones por el COVID son millonarias e incalculables. Cerca del 70% del comercio en Bogotá estuvo cerrado de manera física por lo menos durante 5 meses, por lo que es muy difícil calcular esas pérdidas económicas. Para nadie es un secreto que los gastos de un negocio no se detienen porque hayan restricciones para la apertura, cuarentenas estrictas, vandalismo u otras circunstancias. Los gastos continúan. Desde los insumos de aseo hasta las declaraciones de renta y renovación de matrícula mercantil, los gastos de los establecimientos de comercio siguen. No hay un solo sector que se haya salvado ni de esta pandemia ni de las improvisaciones de la administración distrital.
Los empresarios piden, más que un subsidio o una ayuda, es que los dejen y les permitan trabajar. Miren, por ejemplo, el caso de los centros comerciales, que para la alcaldesa son foco de contagio y más riesgosos que las aglomeraciones por las marchas o las celebraciones futbolísticas. En Bogotá existen 70 complejos comerciales que generan 120.000 empleos, donde el tráfico se redujo casi al 38%. El bolsillo de los bogotanos se ha visto afectado y los bloqueos en las carreteras y en los puertos en los últimos 40 días pues agudizan más este tema. Según Corabastos, como lo manifestaba también el concejal Rolando, y el cual voy a hacer voy a hablar rápidamente. Los alimentos que presentan precios altos por los bloqueos son entre muchos la papa, el huevo, la panela. Alimentos de primera necesidad que además compran los más vulnerables. Por ejemplo, una cubeta de 30 huevos pasó de 9.000 a 12.000 al final de mayo. Eso tiene un impacto directo en el bolsillo de los más vulnerables, no en los que ni siquiera saben cuánto vale un huevo. Precisamente por estos bloqueos también hemos visto cómo las empresas, por ejemplo avícolas, han tenido que sacrificar sus gallinas. De las 4 millones de aves que tienen en el suroccidente, por la falta de alimento tuvieron que sacrificar 400.000 gallinas, y no puedo dejar de pronunciarme sobre esto. Yo celebro esos recientes anuncios de la alcaldesa sobre la apertura total en todos los sectores, y es que además no tenía cómo decretar más cuarentenas cuando la ciudad se le salió del control y de las manos. Lo único que estaban cumpliendo con las medidas y con las cuarentenas era el sector formal, desafortunadamente. Ahora lo que nos preocupa, señor secretario de Movilidad, es que no haya un medio de transporte, porque dejaron vandalizar la mayoría o total de las estaciones de Transmilenio. Pero no es solo Transmilenio el que ha sido vandalizado. Los daños ocasionados a 31 de mayo en la ciudad ascendían a más de 30.000 millones de pesos. Aquí lo que podemos ver es que con la permisividad que se le ha dado a la anarquía y a la falta de gobierno, la ciudad ha perdido mucho. Hoy estamos cansados de la delincuencia que se ha tomado Bogotá. La ciudadanía está cansada de caminar y caminar por horas, señor secretario, pero no solamente esas personas que no se pueden movilizar para llegar a sus trabajos o a sus casas. El vandalismo en nuestra ciudad recae sobre el ciudadano de a pie. Indigna la destrucción que sufre a diario el sistema Transmilenio, y que además la operación hoy está interrumpida porque no funciona hoy sino hasta el 50%. Son los estratos más vulnerables los que se ven afectados. Y quiero recordarles que es que el sistema es un patrimonio público. Este sistema es tan importante inclusive como un hospital, como un colegio, como el mismísimo servicio de acueducto. Y hoy vemos que los vándalos destruyen y la administración solo observa. Cada minuto de bloqueo afectan 600 personas, así lo manifiesta el secretario de Movilidad, también lo manifestó el gerente de Transmilenio. Y yo quisiera poner un contexto más amplio de esta situación. Por ejemplo, puntos como el Portal de las Américas, el portal de la delincuencia, tiene la mayor demanda promedio de pasajeros en un día hábil sin alteraciones. Sirve a más de 56.000 personas en promedio. Cuando se presentan bloqueos, los usuarios tienen que buscar un plan B, un bicitaxi, una moto, un carro informal, un taxi, un furgón, lo que sea. O en la mayoría de veces, inclusive, caminar hasta 9 horas para poder llegar a sus casas. Y entonces, ¿los derechos de estas personas no valen? Y entonces aquí tenemos que seguir sometidos a los delincuentes que hoy tienen tomado el Portal de las Américas, porque este gobierno no es capaz de hacer nada para poder retomar el control del portal. No, señor secretario de Gobierno. Necesitamos la misma firmeza de la secretaria que tuvo con los comerciantes para cerrarlos por tantos días. Con esa misma firmeza necesitamos que tomen el control del Portal de las Américas. Ahora bien, no solamente son los bloqueos, también son las afectaciones de infraestructura de la flota del sistema. Además, en este contexto, de acuerdo con los datos suministrados por Transmilenio, en un derecho de petición se pudo determinar que desde el 28 de abril del 2021 a la fecha,
139 estaciones que componen el sistema han sido afectadas a causa del vandalismo. 139 estaciones, esto quiere decir la totalidad del sistema. 61 fueron seriamente afectadas, 53 quedaron sin operación y 8 en funcionamiento parcial. Entonces, esto es una cifra muy preocupante. Esto es la totalidad del sistema, en estos momentos ha sido víctima de los vándalos. Y es el colmo del descaro cuando lo único que le queda decir por la alcaldesa a los pelados de su corazón que estaban en los techos de la estación de Héroes es que cuidado porque se podían caer. Hágame el bendito favor. Los valores de este año ascienden a 10.000 millones de pesos, más otros 3.793 millones en los equipos de recaudo. Estas cifras son aproximadas, ya que pues siguen aumentando debido a las acciones vandálicas de los que con la excusa del paro se ven con la autoridad de dañar todo. Ahora la pregunta, gerente, es cómo se está tramitando la nueva póliza, y yo quiero que aquí nos cuente, porque esta póliza está vigente hasta dentro de 10 días. Y es que además nos costó a los bogotanos 8.000 millones de pesos la póliza que actualmente tenemos. Quisiera saber quién quiere asegurar estas estaciones cuando están a la merced de los vándalos. ¿Cómo van a resolver este problema? Cuéntenos, señor secretario, cómo va ese proceso y cuánto vale el valor presente de esa póliza. Porque, sin duda alguna, con la situación que está viviendo la ciudad, pues no nos podemos quedar sin el amparo de estas pólizas. Secretario Hugo Acero, yo también quisiera saber cuántas personas han sido capturadas y judicializadas por el daño en bien público. ¿Cómo se les va a sancionar por los daños causados a los bogotanos y a la infraestructura del sistema? Aquí se necesitan condenas ejemplares porque en esta ciudad reina la impunidad y pues hablamos que hasta el 31 de mayo los heridos en el marco de las protestas ascendían a 421 civiles y 378 miembros de la fuerza pública con un civil muerto. Esto debe tener unas consecuencias judiciales. Yo sí quisiera saber que usted nos informe hoy cuántas son las personas judicializadas por todo lo que está viviendo la ciudad durante todo este más de un mes de paro. Pero además no podemos dejar por un lado las jornadas del paro que se ha atacado y ha obstaculizado las misiones médicas. Y esto es muy grave. No existe control para los manifestantes que no utilizan además también el tapabocas y que ponen en riesgo a todas sus familias. Y yo sé, señor secretario de Salud, que usted no tiene la culpa del colapso hospitalario. Y vamos a estar en este 98% de ocupación por uso y por mucho tiempo, seguramente gracias a las manifestaciones y al maravilloso Comité del Paro. Porque sin duda la culpa es de esos irresponsables e incoherentes promotores de los más de 40 días de movilizaciones. Porque decidieron poner sus intereses políticos por encima de la vida de los ciudadanos. Hoy hay desabastecimiento de oxígeno. Y yo pregunté hace poco a la Secretaría de Salud por medio de un derecho de petición sobre ese desabastecimiento. Desafortunadamente, me dijeron que todo estaba en orden. Yo sí quisiera, señor secretario, porque esa no es la información que tengo. La clínica Chayo nomás generó una alerta que no tenía oxígeno y ustedes pues nos dicen otra cosa. Entonces sería importante saber y conocer la verdad frente a ese desabastecimiento que se ha tenido no solamente en los equipos de oxígeno, sino de diálisis y de otros procedimientos urgentes. Y es que la pandemia ha dejado consecuencias devastadoras para Bogotá, para muchas familias. El primer pico, que se extendió por 24 días, murieron 1.450 personas. El segundo pico, entre el 29 de diciembre y el 27 de enero, donde fallecieron 2.700 personas, 2.703 personas. Y en este tercer pico de pandemia, del 27 de enero, fallecieron, desde el 1 de abril hasta hoy, es el más largo que se ha venido presentando desde el inicio de este virus, van 5.862 muertos en Bogotá.
Y en este contexto, en cifras, es para decirle a usted, señor secretario de Salud, que Bogotá nunca se preparó. Les quedó grande aumentar la capacidad de cuidados intensivos, de unidades de cuidados intensivos y hacer un mayor esfuerzo para que esas extensas cuarentenas a las que nos vieron sometidos tuvieran y fortalecieran el sistema de salud. Claudia López ha asegurado que en 3 oportunidades se ha aumentado ese número de unidades de cuidados intensivos. Pero fijémonos que la última cifra que tenemos actualizada y que fue imposible además actualizar para este debate, porque le remití un derecho de petición a la Secretaría de Salud para poder conocer estas cifras más en concreto y no fue posible porque la Secretaría de Salud no contestó el derecho de petición que se vencía además en términos el viernes pasado, señor secretario. Entonces no pude traer esas cifras y yo le voy a pedir a usted que en este debate nos conteste esta pregunta y es, la última información que tenemos de esa expansión de unidades de cuidados intensivos es que el gobierno nacional entregó 722 ventiladores, los empresarios 149 y entonces aquí el gran interrogante es cuántas UCIs ha comprado la administración con recursos propios. Es muy importante conocer cuál es el esfuerzo que ha tenido la administración para poder comprar más unidades de cuidados intensivos y aumentar la expansión hospitalaria. Porque además hoy nos encontramos con la noticia, señor secretario, de la Contraloría de Bogotá, que confirman en un informe final de la auditoría que sí existieron sobrecostos en la compra de los 140 ventiladores mecánicos, como lo denunció aquí el concejal Torrado. Y esto es muy grave, señor secretario. Aquí necesitamos que usted nos aclare a qué se deben esos sobrecostos. Más cuando existe un manto de duda, porque recordemos que una funcionaria de su administración, que era la encargada de hacer estas compras, hoy está con medida de aseguramiento por corrupción. Extremadamente grave. La Contraloría afirma que se perdieron 1.600 millones de pesos. Y esto es muy grave, no sé qué se hizo el concejal Torrado, pero esto es muy grave. Aquí estamos acostumbrados a que la administración siempre nos diga que no pasa nada. Concejal Torrado estaba contando que efectivamente la Contraloría emitió un informe diciendo que habían sobrecostos en los 140 ventiladores comprados por esta administración. Los únicos 140 ventiladores, además, al parecer. Y esa es la información que quisiera que usted nos ampliara, señor secretario. Porque al parecer no siguieron con ese plan de expansión. Bogotá se quedó esperando esas 4.000 UCIs que se necesitaban para enfrentar esta crisis. Y hoy la ocupación es realmente del 200%, porque escuchaba además un médico epidemiológico decir que no estamos contando con los pacientes que se encuentran intubados en las áreas no UCIs y los que están con cánula de alto flujo esperando una cama de unidades de cuidados intensivos. Y otra de las preguntas que yo quisiera que usted nos resolviera, señor secretario, es precisamente hoy cuántas personas están esperando atención con una unidad de cuidados intensivos. Esta es una cifra que necesitamos saber con claridad, porque eso es lo que nos permite de alguna manera también descifrar cuál es el verdadero panorama hoy en materia de colapso hospitalario. ¿Cómo se llevó ese plan de expansión? ¿Cuántas UCIs compró Bogotá? ¿Y cuándo fue la última vez que invirtieron en comprarlas? No es claro y le repito, necesitamos y quisiera que usted nos resolviera esa duda. Para hacer un recuento como muy rápido y poner unos ejemplos aquí, por ejemplo, Cundinamarca pasó de 179 UCIs a 739 gracias al plan de expansión de la región con recursos de la gobernación de Cundinamarca. Ahí tenemos otras ciudades que también hicieron un esfuerzo para comprar con recursos propios unidades de cuidados intensivos. Secretario, aquí viene una denuncia grave, muy grave, porque además, digamos que la persona que hace la denuncia no la puede hacer de manera directa porque hoy su madre se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Pero al parecer, y conozco el caso de primera mano, estarían cobrando hasta 20 millones de pesos por una unidad de cuidados intensivos.
Y esto es extremadamente grave. Les repito, la persona no puede hacer la denuncia directamente porque hoy su madre se encuentra en una UCI y no quiere que esto afecte la atención de su madre. Esperamos que una vez, con la ayuda de Dios, se recupere, pues nos pueda denunciar este carrusel que al parecer se estaría dando alrededor de la tragedia de muchas familias que están esperando una unidad de cuidados intensivos. Yo tengo que reconocer, señor secretario, que el plan de vacunación avanza muy bien. Este ha cogido un muy buen ritmo y a pesar de las muchas aves de mal agüero que tuvimos y que no creían en el plan de vacunación del gobierno nacional, empezando por la jefa, la señora alcaldesa, tengo que reconocer que la logística ha funcionado gracias al trabajo articulado entre el equipo del gobierno distrital con el equipo del gobierno nacional. Aquí ha habido un esfuerzo enorme que se debe reconocer porque es la única forma, además, señor secretario, que logremos avanzar en la reactivación económica. Pero me preocupa un punto sobre las investigaciones de los hechos irregulares en las cerca de 400 personas que se pronunció la superintendencia que se vacunaron sin estar priorizados porque solo a la fecha se están adelantando 2 investigaciones. Entonces ahí es muy importante porque yo no veo claramente cuál es la estrategia de prevención sobre estos hechos y en qué van esas investigaciones y con toda la sinceridad nos pueda contar aquí cuántas personas han identificado coladas y cuántas, inclusive del mismo distrito. Y aquí quiero abordar un tema que me parece importante en medio de la pandemia y en el proceso de vacunación. Y ojalá nos esté escuchando la secretaria de Medio Ambiente, porque lo único que veo son cámaras apagadas en el Cisco por parte de los secretarios. ¿Cuántos residuos peligrosos hospitalarios nos está dejando la pandemia? ¿Cuántos generadores de residuos hospitalarios tenemos en el distrito? ¿Cuántos de estos reciben una visita de inspección, vigilancia y control durante el año? Se generan más de 43.000 toneladas de residuos peligrosos en los 47.684 puntos que hoy existen, pero sorpresivamente encontramos que la Secretaría de Ambiente solo visita el 2%. Y de estos, el 95%, que es una cifra muy preocupante, incumplen con la normatividad, repito, de la recolección de residuos peligrosos. Aquí estaríamos hablando de todos esos residuos hospitalarios que inclusive pues se ven en medio de la pandemia. Preocupante situación en estos momentos además tan críticos. Lo peor es que solo 2 establecimientos de estos han sido multados. ¿Y qué pasa entonces con el resto que no se vigila ni se controla? Aquí ojalá la secretaria de Ambiente y el secretario de Salud puedan prender unas alarmas o que nos cuenten cómo se ha venido avanzando en la supervisión de estos residuos. Porque si no se toman las medidas urgentes e inmediatas, esto nos va a causar un problema muy grande y es que al corte del 30 de abril del 2021, en 4 meses se generaron 6.132 toneladas. El aumento aquí parece que va en pasos agigantados. Miren que la información que brinda la Secretaría de Medio Ambiente dice que Bogotá cuenta con 47.684 establecimientos en donde las visitas efectuadas en el marco de acciones de control fueron en el 2020, 151 en el primer semestre, en el segundo semestre fueron 823, 974 visitas al año, es decir, el 2%. Ahora se reportan para el primer semestre del 2020 3.223 toneladas de residuos y para el segundo semestre 10.119 toneladas, un incremento del 68%. Y en este punto en materia de salud, señor secretario, yo quiero cerrar con el tema de Corferias nuevamente. Usted le debe una explicación a este consejo. Desafortunadamente, la dinámica de los debates ha sido muy lenta y no hemos podido tener una información clara y precisa. Y este es un tema que no puede pasar de agache. Y es unas preguntas que están por resolver frente a la contratación
de la señora Pilar Contreras. ¿Cómo fue el proceso de contratación de esta señora que estaba a cargo de toda la contratación de la Secretaría de Salud y incluyendo la contratación de Corferias? Esta mujer terminó con una medida de aseguramiento por actos de corrupción donde también, además, la Fiscalía manifestó que se estarían también comprometiendo la contratación del distrito. ¿Cómo llegó esta señora a ocupar un cargo de tanta confianza, señor secretario? Por Dios. Yo en este recinto denuncié sobrecostos en el hospital de Corferias, en los baños, en las camas, en las riñoneras, en el oxígeno. Y ahora pues deja un manto de duda muy grande que esta contratación haya pasado por las manos de esta señora y que además no solamente la contratación de Corferias, sino de toda la pandemia. Además, lamentablemente, a la fecha no he recibido respuestas sobre las denuncias de estos sobrecostos, sobre la liquidación final de este contrato, porque además esta denuncia no me la inventé yo. Esta denuncia, señor personero, es una denuncia que hizo la Personería de Bogotá, donde identificaron unos claros sobrecostos en unos insumos comprados para este hospital. Ojalá usted nos pudiera dar un informe más preciso sobre lo que fueron los sobrecostos del hospital de Corferias. Bueno, y pasamos a un tema que hemos venido dando seguimiento durante todo este tiempo y donde han perdido los estudiantes de Bogotá. Miles de niños se vieron rezagados por la improvisación y las promesas incumplidas de la señora alcaldesa. En materia de educación, los resultados no son tan esperanzadores. Y yo tengo que decirlo, y aquí no se les dio más garantías, no se le ha dado garantías a los niños. Aquí se les ha dado más garantías a los delincuentes, inclusive que a los mismos estudiantes. Sin hablar del más perverso y politiquero sindicato que es FECODE, que hoy están confesados de sus macabras intenciones políticas, instrumentalizando a los niños y a los jóvenes para sus intereses politiqueros. Esta organización ha sido la más incoherente y yo la verdad no estoy de acuerdo con que se adelante un plan de vacunación con esos maestros que no quieren volver a clases. Yo sí lo tengo que decir porque las cosas hay que decirlas como son. No romantizar lo que está pasando. Y es que estas vacunas deberían ser única y exclusivamente para los profesores que de verdad le importen nuestros niños y quieran volver a la presencialidad y a cumplir con su trabajo. Y aquí no se les puede ceder a los intereses personales de esta organización cuando lo que menos le interesan son los niños y los jóvenes que hoy están rezagados. Pero miren, secretaria de Educación, que espero me estén escuchando, secretario, porque confírmeme usted si están presentes. Es que eso hablarle ahí a... Sí. Con el concejal Torrado hemos seguido con detenimiento y ustedes se habrán dado cuenta a los temas de las entregas de las tabletas y las donaciones a los estudiantes. La secretaria de Educación seguramente ha recibido muchos derechos de petición y le doy gracias porque, tengo que decirlo también, siempre responde dentro de los términos para aclararnos muchas dudas. Y sé que la labor no ha sido fácil, pero para eso se debe tener planeación. Desde noviembre, cuando ya la Secretaría tenía en su poder las tabletas donadas nos dispusimos a hacer ese seguimiento como es nuestra función y importante que los estudiantes tuvieran estas herramientas a tiempo en el momento en que los necesitaban. Y pues lo que pudimos identificar es que 539 equipos fueron donados nuevos y 528 usados y que fueron recibidos en esa campaña de Donatón. Se recibieron más de 444 millones de pesos, con los que se compraron 758 equipos, también 120 equipos donados por fundaciones y 2.700 millones del Grupo de Energía. Sin duda, un gran gesto de los ciudadanos y de los empresarios y las organizaciones que además esperaban que los estudiantes tuvieran rápidamente los equipos, pero desafortunadamente pasaron meses para poder empezar a hacer la entrega de estas tabletas donadas. Pero en esta entrega han surgido muchas dudas, difíciles además todavía de descifrar. Una de esas dudas que tengo es que
si se dio prioridad a instituciones rurales, ¿por qué Sumapaz no aparece dentro de las localidades beneficiadas, señora secretaria? Tampoco sabemos cuántos beneficiarios son de grupos étnicos o poblaciones con discapacidad o grupos de víctimas del conflicto. Aquí es importante, si bien, pues que se pudiera hacer una relación de esto. He preguntado varias veces las cifras, si fueron 1060 o si fueron 1057, y me responden, además, que son 1057 equipos entregados y 10 dañados. Aquí, pues la pregunta es, ¿se dañaron cuándo? ¿En manos de quién? ¿De la administración? Me informan que estos 10 equipos dañados fueron entregados para uso pedagógico en el Colegio Nueva Chile. Pero además hoy no tenemos certeza de cuántos estudiantes se han visto beneficiados de la entrega de dispositivos de la Donatón y de las 105.000 tabletas en las que se comprometió esta administración hace más de un año. Solo un mes y medio después de terminar la entrega, dice la secretaria que serán publicadas las listas de beneficiados cuando se consoliden y validen datos de cierre del contratista. Entonces, pues no llevaban el registro. Aquí la pregunta es por qué ni siquiera podemos saber los grados de los estudiantes y el nombre de los colegios y el total de los equipos entregados. La transparencia siempre será necesaria, sobre todo cuando pues, se trata de información clara y precisa. Le solicito a los entes de control un seguimiento oportuno a este trámite de entrega de dispositivos móviles, tanto de la Donatón como de la compra por parte de la administración de las 105.000 tabletas. A la alcaldía o a la alcaldesa la hemos oído en diferentes ocasiones decir que están a tiempo con la entrega, pero obvio que pues, no están a tiempo ni estas entregas se han hecho en el tiempo oportuno. Hoy son muchos los niños que no han podido asistir virtualmente a clases. Vemos a los niños y jóvenes vulnerados no solamente por la incompetencia de esta administración para entregar las tabletas, sino por la culpa de los sinvergüenzas sindicalistas de FECODE. El contrato, ojo aquí, porque aquí hay un tema que es difícil de procesar y es el contrato de la llegada de estas tabletas, porque es muy cierto que no se tenga ninguna clase de compromisos y prácticamente estamos sujetos a la fabricación, al transporte desde China en medio de toda esta pandemia, rematando con los bloqueos, el vandalismo, etcétera. Me preocupa que este contrato inició con Systetronic el 5 de noviembre del 2020 mediante la tienda virtual del Estado colombiano. Pero todo es supremamente enredado aquí. No sé cómo más llamar a las modificaciones que se han hecho una y otra vez con este contrato. La pregunta puntual, señora secretaria, es ¿cuántas modificaciones ha tenido este contrato? ¿Cuántas prórrogas se le han hecho al contratista para darle tiempo a la entrega como a él se le dé la gana de las tablets? La primera, la fecha, que la que se comprometieron después de la prórroga, después de estar comprados además, era el 31 de mayo. El 29 de diciembre se hizo la primera modificación, la segunda se da el 28 de enero, 3 días después adicionaron equipos y el 31 de mayo corre la fecha de cierre del orden de compra para el 31 de julio. Aquí pueden seguir corriendo los tiempos de entrega de este contratista. Pero ¿cuáles eran los términos iniciales de este contrato? Si se dan nuevos plazos, ¿bajo qué criterio? Porque además uno no puede estar prorrogando un contrato en tiempo por el tiempo que se les dé la gana. Y aquí es claro que no planificaron. Los entes de control deben de estar atentos especialmente a esta contratación, porque uno no entiende cómo un contratista que se gana este proceso comprometiéndose a unas fechas de entrega que además entra en desventaja con los otros que seguramente ofertaron fecha de entrega posterior, pues cómo, si los términos de entrega tenían o no tenían puntuación, porque aquí ya se agravaría mucho más el asunto en materia de contratación, porque tengo la información además que la entrega, que en el término la entrega le permitía una puntuación adicional al contratista. Y de ser esto así, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no entregar a tiempo? ¿Se ha multado al contratista, señora secretaria? Deben existir además unos ANS, que son unos acuerdos de nivel de servicio que le permiten a la entidad poder
caducar inclusive el contrato, o liquidar este contrato, o sobre todo pues multar al contratista. En el cronograma que nos anexan en abril dicen que empezaron las entregas en los colegios en marzo, pero evidentemente vimos que a través de las redes sociales y de los noticieros inició apenas el 15 de abril. Es decir, que la alcaldesa dice que la segunda semana de marzo, entonces necesitamos saber si se dio en marzo o se dio en abril. Con esto quisiera culminar los temas importantes a los que le hemos venido haciendo seguimiento y darle paso a unas denuncias específicas. Y es que en el debate anterior mostrábamos cómo la alcaldesa tiene un ejército de contratistas en la Secretaría General para su equipo de comunicaciones, que le vale al distrito y a los bogotanos más de 660 millones de pesos mensuales. Solo el de la Secretaría General. Pero eso no es todo. Aquí lo único que vemos es que a la alcaldesa y a su equipo, además, lo que realmente le interesa es la imagen, las fotos, las redes sociales y las comunicaciones, porque eso sí, se gastan toda la plática en comunicaciones. En tiempo de crisis económica y social, tienen un ejército que hace parte de las comunicaciones no solamente de la alcaldesa, sino de las secretarías. Pudimos evidenciar, basadas en una información además que pocas secretarías informaron, porque hay unas que pues no contestaron a tiempo, pero tenemos identificados que hay más de 363 personas, 109 funcionarios de planta y 254 contratistas que le valen o que le cuestan al año a la ciudad 12.000 millones de pesos. 914 millones de pesos en medio de la austeridad. Y no estamos en contra de que las personas trabajen, pero pues ayúdenme ustedes a entender qué es lo que hacen, porque en el 2020 y en lo que va del 2021 se han destinado mucho dinero para esto. 406 millones además en monitoreo de medios. No todas las secretarías contratan este servicio porque su mismo equipo pues hace esta tarea. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Educación gasta en monitoreo de medios casi 95 millones de pesos. Le sigue la Secretaría de Hábitat y después la de Seguridad. Y es que en este tiempo de austeridad tenemos cifras de alquiler de equipos, por ejemplo, por 1.887 millones de la Secretaría de Movilidad, que es la que más invierte en alquiler de equipos. Otro contrato que es de 1.660 millones de pesos, inició el 25 de agosto y termina el 24 de abril. Y revisando este contrato que tiene por objeto los servicios logísticos para el desarrollo de los eventos, que requiere organizar la Secretaría, vemos que se hizo una adición y prórroga de 2 meses y hasta ahora va en 660 millones de pesos. Encontramos algunos eventos como bicirecorridos, registro de bicicletas, y para qué, pues nos preguntamos si pues ni siquiera invertimos en las estrategias para evitar el robo, que es donde deberíamos de estar gastando recursos. Y miren, es que hay hasta un concurso de quién quiere ser millonario el 13 de octubre por 4 millones de pesos. En estos servicios hay hasta refrigerios, café empacado con domicilio especial, cada uno con costo de 12.900 pesos al tinto. Y ahora no podemos dejar por fuera, como les decía hace unos minutos, que a esta administración le importa su imagen más que a nadie al ver cómo reciben los habitantes sus mentiras. En mayo del 2020 se firmó un contrato para hacer estudios de opinión para la Secretaría General. 1.280 millones de pesos se invirtieron aquí. En este contrato encontramos que se hicieron 15 mediciones entre sondeos telefónicos, mediciones especiales desde mediados de año. Cada llamada nos cuesta 35.000 pesos. Y en este sondeo se hacen 800 llamadas.
Súmele a esto que se han hecho otras 67 encuestas que nos han costado algo más de 978 millones de pesos. Se han invertido 17.000 millones de pesos en compra de espacios de prensa. La Secretaría de Movilidad, Salud, Hacienda han sido las que más han gastado en este ítem. Y aún así, sin tener toda la información, repito, de las secretarías, este rubro es el más escandaloso. 42.786 millones de pesos ha sido el monto destinado a comunicaciones, incluyendo las transmisiones en vivo de la señora alcaldesa de su programa Calle a Calle, que ya habíamos denunciado le cuesta a los ciudadanos 30 millones de pesos por transmisión. Y bueno, para terminar, señor secretario de Gobierno, su maravillosa plataforma de talento no palanca. Y es que yo no puedo pasar un tema por alto que le venimos haciendo además seguimiento, y es que de esos mismos creadores de la firma Cazatalentos que lo seleccionó a usted para poder ser secretario de Gobierno, o de esos mismos que ajustaron los manuales de funciones y competencias para nombrar en sus cargos directivos a sus amigos y también para nombrar excandidatos al Consejo, a los amigos y familiares de los aliados políticos. Decidimos investigar la suerte de 129 ex candidatos a las juntas administradores locales que se quemaron en las elecciones del 2019. Y aquí lo que pudimos identificar, vean ustedes, se nos fue el concejal Martín, quien hace seguimiento al mérito de esta administración, que casualmente nos encontramos con que 59 de ellos se encuentran contratados por la administración distrital. 13 de estos candidatos tienen hasta 2 contratos, como es, por ejemplo, el caso de Carlos Andrés Duque Niño, quien tiene contrato en la alcaldía de Fontibón y también en el IDRD, con contratos que suman hasta 94 millones de pesos. Esta situación lo que evidencia es que la política de empleo de esta administración, que en total además le ha significado al distrito más de 3.000 millones de pesos con la plataforma, pues va muy bien con su programa de talento no palanca. La falsa promesa de Claudia López de gobernar sin clientelismo fue otro de sus grandes engaños a sus votantes. Y además que contraten a los quemados amigos candidatos a ediles, pues no está mal. Para eso ganaron las elecciones, señor secretario de Gobierno. Lo que está mal es que a toda esta gente la hayan hecho inscribir en la plataforma de talento no palanca para hacernos creer a nosotros que los eligieron por mérito. Eso sí es lo que da coraje. Dejen de estar engañando a la ciudadanía, dejen de estarse gastando la plata en una plataforma que es mentira. Porque aquí lo que podemos evidenciar es que, por ejemplo, hay secretarías que ni siquiera tienen una persona contratada con la plataforma de talento no palanca. Entonces, cuéntenos usted cuál es el avance de esa plataforma, cómo escogen ustedes las personas, porque lo que podemos ver y evidenciar es que todos son sus aliados políticos y sus amigos, como podemos ver en estas 59 personas que aspiraron a ser candidatos a ediles por el Partido Verde y hoy están contratados en esta administración con una nómina de más de 3.000 millones de pesos en contratos. Muchas gracias, señora presidenta.